Hay algunas otras cosas que vamos a plantear el día de hoy que pueden irse avanzando, pero preferiría esperarme a la reunión con los maestros para poderlo decir. ¿Y el incremento salarial nos puede adelantar? Hasta que sea el desayuno con los maestros. Sí, les puedo adelantar algo que es importante. El último incremento salarial del presidente López Obrador estableció que las y los maestros ganaran como mínimo, es decir, un salario mínimo para las y los maestros que fuera equivalente al salario medio del IMSS. El salario medio del IMSS pues ha ido aumentando del año pasado a este. Entonces nosotros queremos mantener al menos el salario medio del IMSS, que ya tuvo un incremento muy importante del 2024 al 2025. Y solo de mi parte ayer avanzó también en Estados Unidos lo del impuesto a las remesas. ¿Ustedes ya tienen un impacto de lo que esto va a hacer? Avance en una comisión, falta que pase por otra comisión y después por el Pleno. No estamos de acuerdo, es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México, el primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos para poder pues presentar ante los congresistas pues que es una medida que es inaceptable. Y vamos a seguir en este esquema. El Senado de la República ya se manifestó. Nosotros les planteamos pues que envíen una comisión del Senado también para hablar con los congresistas de Estados Unidos y varias acciones que vamos a tomar, que mañana vamos a platicar un poco más de ello. Buenos días, Presidenta. Ariana Esquivel, de Saltillo, Coahuila, de Enlace 13 Televisión. Mañana visitará mi estado para reunirse con familiares de las víctimas de la mina de Pasta de Conchos y el Pinabete. Si nos puede adelantar un poco sobre lo que se va a tocar en esta reunión. La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en la región carbonífera, ya había adelantado que se tiene ya una persona detenida por el caso que sucedió en 2022. Es una reunión en la que me comprometí. Se han encontrado muchos mineros ya en el caso de Pasta de Conchos y se sigue con los trabajos. Hasta ahora no hay evidencias de explosión, como se dijo en su momento, y se siguen encontrando pues los restos de los mineros. Se trabaja muy de cerca con las familias. Ellas, sobre todo las viudas, me solicitaron que pudiera aumentarse lo que estaban recibiendo de pensión. Ya a través del IMSS y del INDEP vimos la manera que esto sea posible y ya se hizo realidad. Y algunas otras acciones que estamos tomando. Recuerden que el presidente López Obrador hizo un compromiso con los deudos de Pasta de Conchos, con los familiares, las familiares principalmente, desde 2006. Esto ocurrió en 2006 y desde su campaña lo prometió y lo cumplió cuando llegó al gobierno. Habló con los familiares y les planteó cualquiera de las dos opciones, que hubiera una reparación integral del daño o que se siguiera buscando. Y al final lo que se acordó es que fueran las dos, que hubiera una reparación integral del daño y además que se siguiera buscando. Entonces, Comisión Federal de Electricidad sigue con este trabajo. Acudimos a este lugar en septiembre de 2024, fuimos 2 veces con el presidente en la gira conjunta de transición
Y ahí me comprometí con las y los familiares a seguir buscando hasta encontrar al último minero. Y lo vamos a hacer. Pero además, pues tienen algunas otras solicitudes que hemos ido atendiendo. Entonces, pues ha sido una buena noticia para ellos el que, pues después de 6 años de estar, o 5 años de estar excavando, con un recurso importante, pues se haya estado encontrando a los mineros. Y al mismo tiempo, la Fiscalía de Coahuila pues lleva su investigación y algunas otras solicitudes. Entonces vamos con ellos, como nos comprometimos, pues a darle seguimiento. Después vamos al Hospital del Iste de Torreón, que ya también va muy avanzado. Y de ahí vamos a Chihuahua, vamos a entregar tierras al pueblo Rarámuri en Guadalupe y Calvo, y luego vamos a Baja California Sur. Presidenta, en esta visita regional va a ir a Torreón también a la inauguración de este Hospital del Iste. Si nos puede adelantar un poquito más, es un gran proyecto que va a poder atender a más de 350,000 derechohabientes de toda la laguna de la región. Pues ya que estemos ahí, mejor para no adelantar. Perfecto, Presidenta. En otro tema, ya se confirmó desde el lunes el presupuesto inicial para la construcción del tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo. Si tiene más detalles sobre para que nos pueda platicar y cómo va a beneficiar este proyecto a todos los estados del norte del país. El proyecto, recuerden que va a Ciudad de México, Nuevo Laredo, es el tren del Golfo de México. Y la defensa, los ingenieros militares están construyendo de México a Querétaro, y después de Querétaro a Irapuato va a ser una licitación pública para que participen empresas privadas en su construcción, y este mismo año también a través de licitación se va a asignar la parte de Saltillo a Nuevo Laredo, que también la construirían pues quien gane la licitación de las empresas. Y vamos a seguir construyendo a lo largo de 6 años para cumplir en México Nuevo Laredo. Y por otro lado, el que va a Irapuato pues es la continuación que va a Guadalajara, para de ahí pues irse a Nogales. Entonces es parte de los 2 proyectos de trenes de pasajeros hacia el norte. ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas que nos ven en el estado de Coahuila? Es un tren muy importante porque hay mucho movimiento desde Coahuila hasta Nuevo Laredo, y de Coahuila a Monterrey. Va a ser un tren, además, pues un tren escénico, porque las montañas de esa zona es un paisaje hermosísimo, y entonces va a ser pues una vista hermosísima, y además de ahí pues la liga hasta Nuevo Laredo. ¿Ya se tiene alguna estimación de cuántos pasajeros podría atender este tren? El próximo miércoles viene SICT y Defensa a presentar cómo vamos con los trenes, y ahí pues puede darse mucho mayor información. Perfecto, Presidenta. En otro tema, Coahuila también es uno de los estados que más recursos recibirá de los 594 millones anunciados hace días para la Comisión Nacional de Búsquedas, esto para fortalecer la localización de personas desaparecidas. La asignación de estos fondos se da en un momento clave, cuando la Secretaría de Gobernación, en conjunto con colectivos de búsqueda, están trabajando en la creación de nuevas leyes. Esto es bastante importante y trascendental para el estado de Coahuila. En pláticas que he tenido con madres buscadoras de mi estado, explican que alguna de las prioridades en este tema es la capacitación de ministerios públicos federales y locales, pues han denunciado que los agentes siguen iniciando las investigaciones bajo el delito de secuestro y no de desaparición, lo que afecta pues el proceso. ¿Cuál sería su llamado a esos colectivos, a las madres y a las instancias? Recuerden que presentamos 2 iniciativas, a la Ley General de Población y a la Ley de Búsqueda. Rosa Isela, la Secretaria de Gobernación, junto con el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, han estado realizando una serie de diálogos que ya cerró, digamos, el primer periodo de diálogos. Ahí se presentaron muchísimas adiciones a las leyes que presentamos, que se están revisando todas para poder incorporar pues la mayor parte, y ya lo presentaríamos en junio para poder tener este periodo para poderlo revisar, y al mismo tiempo pues seguir trabajando con los colectivos y seguir en este proceso de búsqueda. Entonces en junio
ya presentaríamos las adiciones a las leyes y además pues los números que hemos estado, pues más que números, el número de carpetas de investigación, de registros, de personas desaparecidas, cuántas se han localizado, cuántos registros no están completos, todo en general lo que tiene que ver con registro de desaparición, también lo presentamos ya en junio. Por último, Presidenta, respecto al acuerdo que presentó el Secretario de Economía, si nos pueden adelantar cuáles son los grupos que están dentro y cómo se haría o si se haría una campaña para lograr que los mexicanos compren los productos mexicanos sobre cualquier otro producto. Sí, sí viene una campaña de lo hecho en México. ¿Y no quieres platicar con quién se firmó ayer? Con mucho gusto, Presidenta. Bueno, te puedo dar la lista, leerla toda, pero mejor creo que se la damos a Pau y que ahorita les damos la copia. Pero son los 22 principales grupos, tanto de tiendas departamentales, autoservicios, farmacias, y minoristas también. Se trata, y así nos lo pidió la Presidenta, que hiciéramos un esfuerzo para que esté pues la mayor parte, más del 90% de la red de comercio de nuestro país. Entonces yo creo que ya están incluidos o estamos cerca de ese porcentaje. Ahora, respecto a la campaña que se va a hacer, ya se preparó una campaña. Tiene dos vertientes, la nuestra, el Gobierno de la República, y la vertiente que van a tener las empresas. Las empresas ya hicieron un proyecto de campaña, se acordó que se va a lanzar a partir del 9 de junio para que fuese después del proceso electoral respecto al Poder Judicial y a otros estados que tienen también creo que elecciones. Total, el 9 de junio se va a iniciar, se va a presentar esa campaña. Y entonces ya iniciamos por un lado nosotros y por otro lado las empresas, van a participar muchas empresas. ¿Quién lidera esto? Pues el Consejo Coordinador Empresarial, y muchas empresas de todo el país van a participar. Entonces sí habrá esa campaña. Y son en total 22 grupos con 28 empresas, porque hay grupos que tienen varias empresas. Por ahora son los que firmaron el día de ayer, que representan la mayoría del comercio de México. Gracias. Gracias, Presidenta. A ver, ¿quién está desde ayer, verdad? Gracias, Presidenta. Yufel Carolina, de Código Libre. Presidenta, el secretario Juan Ramón de la Fuente, quien sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China para hablar sobre la importancia de seguir trabajando en conjunto, ¿qué trae de souvenir en materia de educación, tecnología, ciencia o turismo? ¿Qué nos puede adelantar sobre aumentar el comercio con China? Hubo una reunión en China que estaba programada desde hace tiempo entre CELAC es esta organización de países de América Latina y el Caribe, y China, que es parte pues, de las reuniones que tiene CELAC. Fueron varios presidentes, en nuestro caso fue el secretario de Relaciones Exteriores. Ahí salió un comunicado conjunto que tiene que ver con pues, seguir manteniendo, como hace México con todo el mundo, relaciones comerciales. Hay mucha relación comercial con China. Es distinta a la de Estados Unidos, porque con Estados Unidos tenemos un tratado comercial de libre comercio. Con China no hay un tratado de libre comercio como con otros países del mundo. Entonces, en ese marco participó Juan Ramón en esta reunión y se reunió con el canciller de China y hablaron de pues, muchas colaboraciones que puede haber en otros ámbitos que no tienen que ver con el comercio, también con el comercio, pero en otros ámbitos, como colaboración científica, tecnológica, turismo. Llega pocos ciudadanos de China en turismo a México comparado con lo que es lo que ha crecido el turismo de esta nacionalidad en otros países del mundo. Entre otras cosas tiene que ver con la visa que otorga México, que tarda mucho tiempo. Entonces se están viendo este tipo de acuerdos para que se aceleren, por ejemplo, en el consulado de allá, la posibilidad de las visas para turismo.
En fin, varios temas que se están revisando con ellos. Gracias por eso, Presidenta. En otro tema, volviendo ayer usted ya comentaba sobre el caso de Ovidio Guzmán y sus familiares, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que sus familiares se entregaron porque corrían riesgo de ser asesinados por la Malliza? ¿No existe temor de que en su audiencia declaren en contra de políticos mexicanos? No es lo que crea yo. Es la información que tiene que dar el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República. Ayer dije dos cosas. Una, que este personaje de la delincuencia organizada o esta persona de la delincuencia organizada fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos. Eso significa pues que tiene que haber una coordinación permanente en todos los casos, pero en particular en este caso por los acuerdos internacionales de extradición. Y segundo, también mencioné que cómo se explica, primero que si hay acuerdo, tienen que informar, y segundo, si hay acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización de acuerdo con ellos terrorista y se establecen acuerdos? Eso fue lo que dije ayer. Entonces, primero tienen que informar y segundo, si hay acuerdo, pues que expliquen en este marco. ¿Alguna llamada o algo que usted ya le pida otra vez al gobierno de Estados Unidos? No, ¿Sí? la Fiscalía pues tiene que solicitar toda la información porque es a través del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir, porque aquí hay órdenes de aprehensión contra esta persona. O sea, no quiere decir más que sencillamente tiene que cumplirse la colaboración en el caso de extradiciones, de información. Y también ellos tomaron la decisión de catalogarlos como organizaciones terroristas. Entonces, pues tienen que dar una explicación. Presidenta, ¿qué nos puede decir? El excomisionado Francisco Garduño ya él se retiró, pero quedó pendiente una disculpa pública. Sabemos que para esto se tienen que llevar varios casos de los familiares de las víctimas y eso. Ya ha pasado tiempo, creo que ya pasaron la fecha de cuándo lo tenía que hacer. ¿Qué información hay de esto y de la disculpa Lo revisamos pública? con gusto. Reviso las fechas, cómo quedó a través de la Secretaría de Gobernación. Y por último, con lo que ha pasado en Veracruz, estos últimos asesinatos, ¿cree que esto está afectando el proceso electoral? ¿Cómo se está llevando todo en materia de seguridad, sobre todo en Veracruz? No, no está afectando el proceso y evidentemente lamentamos estas muertes y viene la gobernadora de Veracruz para ver cómo se apoya para reforzar la seguridad en Veracruz de aquí al día de las elecciones. Gracias. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues de inicio que nos diga cuándo viene la gobernadora. ¿Viene hoy? ¿La gobernadora de Veracruz? Mañana. Mañana va a estar aquí. Okay. No es cierto, viene la próxima semana, perdón, la próxima semana. Mañana es viernes, ¿no? La próxima semana, perdón. Y bueno, comenzando con temas un poquito más agradables, pues el día de ayer la Fiscalía de Puebla da a conocer que finalmente se rescataron los instrumentos de este grupo musical de Ángeles Azules. Es preguntar si tiene más información al respecto. Sí, el comandante de la Guardia Nacional, el general Cortés, estableció contacto con personal de Los Ángeles Azules. Primero para ver cómo ocurrió el asalto y poder prevenir en esta zona en donde ocurrió el asalto que pueda haber otros asaltos, con la información que se da, y derivado de ello ya se está haciendo un operativo especial en esta zona. Y segundo, pues tener más información para poder coadyuvar en la investigación, junto con la Fiscalía de Puebla, ¿no? Y poco tiempo después se informó que habían dejado los instrumentos quienes habían cometido este ilícito, y sigue la investigación para ver
pues para que haya las detenciones pertinentes, ¿no? Pero en efecto aparecieron prácticamente todos los instrumentos musicales. ¿Quién se comunicó, el gobernador Alejandro Armenta, con el que tiene buena relación o con el fiscal? No, directamente la Guardia Nacional con las víctimas, con Los Ángeles Azules. Segunda pregunta. Aparte de la colaboración que se tiene entre gobierno, con el gobierno de Puebla y con la propia Fiscalía. Pero en particular, pues lo importante era, pues, si hay más información y además, pues a ver cómo ocurrió para que en esta zona, en la carretera, pues no vuelvan a ocurrir más casos como este. Consultarle en segunda instancia, doctora, el día de ayer se dio otro desmentido, una supuesta narcolista que había de narcogobernadores, funcionarios. Hay que dar crédito a quien finalmente hizo el trabajo, la chamba. Fue Armando Guzmán, un corresponsal que ya tiene mucho tiempo allá en Washington, el cual le pregunta al Departamento de Estado justamente ese tema. No recuerdo exactamente la respuesta, pero como que de inicio dijeron, ¿what? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué me hablas? Ya después, con D.P. Cárdenas en su programa, sale lo que es esta información, este desmentido. Es consultarle de inicio qué opina de que finalmente se ocupen cosas que ni siquiera se preguntan a la fuente de original información. Y la segunda es, en el tema político, ¿cómo lo ve, doctor? Pues hay muchos rumores, son rumores. Únicamente son rumores. Sí. No hay, México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. Ayer también veía de una persona ahí que ni voy a decir su nombre, que aseveraba que no sé cuánta cosa, de no muy buena reputación, por cierto. Entonces, tiene que haber responsabilidad en la información, particularmente de los medios de comunicación y de quienes se dedican al periodismo, porque hay muchos de ustedes que están aquí que tienen sus propios canales de redes sociales, su propia forma de información, pero siempre se tiene que ser responsable en la información que se da, tiene que haber una fuente. Entonces, en este caso se pregunta al Departamento de Estado, en efecto, y se dice que no, pues que no hay nada. Entonces, para la ciudadanía, para la gente, es importante que cualquiera de esta información pues se verifique. Por eso nosotros tenemos el detector de mentiras, tanto para comentócratas y otros que acostumbran utilizar la mentira como forma de análisis, tanto como para noticias o noticias falsas en las redes que no tienen nada que ver con la veracidad de la información a la que todos debemos sujetar. Y doctora, bueno, penúltima pregunta, porque sí me gustaría consultarle al secretario Marcelo el tema del gusano barrenador. De inicio con el secretario Marcelo, es si nos puede comentar desde la instancia de economía. Ayer tenemos un evento con usted ahí en el Poliforum, nos decía que en el tema económico usted nos puede mencionar cuestiones, pero en el tema agrícola, ¿qué nos puede comentar? ¿Se está avanzando en el finalmente retomar esta exportación de carne mexicana hacia lo que es Estados Unidos? Y en el caso del secretario Marcelo, si nos puede comentar si hay un estimado de pérdidas que se tengan por justamente el no poder exportar carne de ganado, básicamente de res, hacia los Estados Unidos. Ayer tuvimos una reunión con el secretario Verdeguer, con Marcelo del Gabinete Económico. Digamos que si el objetivo es que se reanude muy pronto, entonces si se reanuda muy pronto, pues la afectación económica no es tal porque son 15 días de no exportar. Digo, claro que en estos 15 días hay su afectación, pero ese mismo ganado va a ser exportado posteriormente. Y se están tomando muchas medidas en coordinación también con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, pues para evitar que el gusano barrenador llegue al norte del país. Pero si quieres comentar algo más. Bueno, el secretario ya rindió todo un informe, no te lo repetiría yo, pero sí diría lo siguiente: estamos trabajando muy de cerca en ese tema, en el tomate, en fin, varios temas que tienen que ver. Creo que ha hecho un gran trabajo. Tuvo una llamada muy larga, muy difícil, ya sabes cómo son estas cosas.
Y el escenario que tenemos es que muy pronto se restablezca esta exportación. Por lo tanto, pues estamos concentrados en ello. Yo estaré viajando, pues probablemente la semana que entra, estamos esperando esa confirmación para ver al secretario de Comercio, me toca la reunión correspondiente y seguramente también vamos a comentar sobre este tema y lo importante que es que se regularice lo más pronto posible, como lo ha dicho la presidenta. Ese es nuestro escenario, lo que estamos buscando, y en ese caso no tendríamos un impacto sensible. Sí crea dificultades, no las niego, por supuesto, pero como es el mismo ganado que exportarías después, pues no hay una afectación muy seria si logramos que sean esos 15 días. Entonces les estaremos informando de la próxima reunión siguiente semana y estamos muy de la mano con el secretario para tratar de resolverlo. Y dirá que aprovechando que está ahí en el uso del micrófono, nos comentaba también de que se está buscando la forma de adelantar la negociación del TEMEC por toda esta situación que está pasando con los aranceles. Yo diría, mira, el tratado está acordado y establecido en la ley. Estados Unidos tiene que iniciar consultas en octubre de este año. Y nosotros también. Creo que se hace una evaluación de los efectos positivos o no que ha tenido el tratado. Y eso concluye en el 26. Entonces, de hecho, en la ley de Estados Unidos y en nuestras previsiones, tenemos el segundo semestre de este año que iniciar todo el proceso de consulta. Me preguntaban, bueno, ¿usted piensa que en el corto plazo, no sé, la próxima semana, el próximo mes, vamos a empezar a trabajar una negociación? Les decía yo pienso que en el segundo semestre, en virtud de que ya está previsto en la ley, de que ya está previsto que tenemos que hacer las consultas, pues va a ser el momento en el que se va a iniciar ese proceso. No es tanto que se adelante, sino fijar que a partir de esas fechas estimamos que vamos a tener ya un diálogo muy importante en torno al tratado. Y también pues va a participar Canadá, que ahora tiene su nuevo gobierno, vamos a estar en comunicación con ellos. Entonces espero que en el segundo semestre efectivamente empecemos ese diálogo, por un lado con las consultas que cada quien tenemos que hacer y por el otro lado pues ponernos de acuerdo en cuáles son los temas que queremos abordar con más fuerza. Ese es el proceso. Y ya finalmente, doctora, para dejar los temas legislativos aquí a la compañera que es del canal del Congreso, pues el día de ayer se tuvo una reunión con Pepe Merino, los diputados también de la Comisión de Comunicaciones y también los senadores de la Comisión de Comunicaciones, básicamente de Morena. Por ahí se nos comentó, dirán por ahí Radio Pasillo, de que se habló sobre el tema de eliminación, obviamente del artículo polémico, pero también de otros dos artículos. ¿Qué nos puede comentar si le comentó algo Pepe Merino después de la reunión que se tuvo el día de ayer ahí en el Senado? Gracias. Lo único que se modifica de lo que estaba previamente, que es parte pues, de los trabajos que se pueden modificar, es que sea una comisión colegiada que sea la que determine el tema de las concesiones y no solo una dirección general de la agencia digital o de la agencia de transformación digital. Es lo único que se ha platicado que ayudaría, pero fuera de eso, o que cambiaría, pues es lo del artículo 109, para que no haya lugar a confusiones, no hay censura. Y lo importante pues es la recuperación del derecho de audiencias, el que CFE Internet pueda dar servicios de última milla, el que se haga una división entre lo que sería competencia y lo que tendría que ver con la regulación de los medios de comunicación, de los satélites de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, lo que planteamos ayer de la ley es la esencia de la ley y no tengo conocimiento de que haya algún otro cambio. De todas maneras, el Senado de la República abrió estos foros, pero la esencia de la ley no se va a cambiar. A ver acá. Ya te dio Carlos aquí. Se roba mis preguntas, presidenta. Ay, grosero.
Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Yo quisiera ahondar un poco más acerca de esta propuesta que hace el Congreso para crear un grupo plural de legisladores para que acudan a la Cámara de Representantes. Consultarle cómo fue esta propuesta. Ellos se lo plantearon, se lo planteó la mayoría parlamentaria, van a participar junto con la Cancillería. ¿Cómo se va a dar este diálogo, Presidenta? Hablamos con el Congreso particularmente con Adán Augusto, para hacer de su conocimiento el tema de las remesas y que se estaba discutiendo y que sería muy bueno pues que también se involucrara el Senado, particularmente el Senado, todos los mexicanos y mexicanas, porque esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos que envían sus remesas, en particular en lo que tiene que ver con México, un impuesto cuando ellos ya pagan impuestos? Pero además es el impuesto a los que menos tienen. Pues es que cobren impuestos a los de arriba, no a los de abajo. Entonces, le hicimos de conocimiento al Senado que se estaba discutiendo y fue iniciativa de ellos que pudieran hacer un comunicado, y le preguntaron a todos los partidos políticos si estaban de acuerdo. Y qué bueno que en este caso pues todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y dijeran, a ver, pues en este caso no hay diferencias y vamos a defender a nuestros paisanos allá y a todas las familias mexicanas que reciben apoyo de sus familiares que viven en Estados Unidos. Y aparte